Primero llegó el escándalo. Saga Rockesby 4 por Julia Quinn. Capítulo 21. Georgiana. A Nicholas casi se le paró el corazón al salir del auditorio y ver a Jameson esperándolo en el pasillo. No había motivo alguno para que el criado estuviera allí, en Edimburgo, y mucho menos en los terrenos de la Facultad de Medicina. No había motivo alguno, salvo una emergencia. Jameson debió de ver el pánico en la cara de su señor, porque antes de que Nicholas pudiera decir algo más que... ¿Qué has? Soltó. No pasa nada, señor. Aún parpadeando por la sorpresa, y sí, por la preocupación, aunque le había asegurado que no había motivo para ello, Nicholas dejó que el criado lo llevara al soleado patio donde lo esperaba su esposa. —¿Georgiana? —repitió. Ella estaba hablando con su doncella y no debió de oírlo la primera vez. —¿Qué haces aquí? —¡Nicholas! —exclamó ella con evidente alegría. Se puso de pie de un salto para saludarlo. —Tengo espléndidas noticias. Lo primero que pensó fue: está embarazada. Aunque era demasiado pronto, no para que ocurriera. El comportamiento que habían demostrado de un tiempo a esta parte garantizaba que acabara ocurriendo, pero le parecía demasiado pronto para que ella lo supiera con certeza. Tal vez pudiera sospecharlo, pero no saberlo. Y además, no era el tipo de cosas que ella le diría en medio de un concurrido patio universitario. Tomó las manos que ella le tendía, aunque la alegría que veía en su cara seguía provocándole cierto recelo. —¿Qué pasa? —Ay, no pongas esa cara de preocupación. Te prometo que solo son buenas noticias. —Estoy preocupado. No puedo evitarlo. No esperaba verte aquí. Por no hablar de que nunca había estado en Edimburgo, no conocía la ciudad y había muchas zonas que no eran seguras para una dama. ¡Demonios! Había muchas zonas que no eran seguras para él. —He hablado con el señor McDiarmid. —¿Con quién? Vio que una fugaz expresión impaciente aparecía en la cara de Georgie, pero tuvo la impresión de que ella se desentendía de la emoción enseguida. —Con el señor McDiarmid, el administrador de fincas. —Ah, sí. Maldición. Llevaba más de una semana queriendo ir a ver al hombre. Era dificilísimo sacar el tiempo necesario con todos sus compromisos académicos. —El secretario de mi padre. —No, ha estado en contacto con el secretario de tu padre. Lo corrigió Georgie, que le dio un apretoncito en las manos antes de apartar las suyas. —Te aseguro que no ha visto a tu padre en persona en la vida. De haberlo hecho... En fin, eso ahora no viene al cuento. Nicholas la miró fijamente un instante, pero no parecía que Georgie estuviera dispuesta a aclarar el misterioso comentario. —¿Te importaría decirme qué pasa? —le preguntó. La verdad, no le quedaban fuerzas para adivinarlo. —He encontrado una casa. —Vaya, eso es maravilloso. Sin embargo, estaba demasiado emocionada como para oír cómo la felicitaba. —Al principio no quería enseñarme nada —continuó, seguramente sin darse cuenta siquiera de que lo había interrumpido. No dejaba de insistir en que tú tenías que estar presente, aunque le dije que estabas ocupadísimo y que si quería que usáramos sus servicios, iba a tener que tratar conmigo. Hizo una pausa para poner los ojos en blanco. La verdad es que no es un hombre agradable, pero lo he soportado porque solo quería encontrar una casa. —¿Has arrendado una casa? No he firmado nada, por supuesto. Eso tienes que hacerlo tú. Pero le dije que me habías encomendado la búsqueda y que estarías de acuerdo con lo que yo eligiera. Entrecerró un poco los ojos y apretó los labios antes de añadir: Más vale que te guste lo que he elegido, porque si no voy a quedar como una tonta, y lo que es peor, ese horrible hombre no volverá a hacer tratos con una mujer. Parece que las mujeres no deberían querer hacer tratos con él. No me quedaba alternativa, no si quería algo de inmediato. Además, añadió, al tiempo que agitaba una mano en el aire, como dando a entender que era algo evidente. No sé dónde encontrar a otro administrador de fincas.
Seguramente todos sean iguales, pensó Nicholas. Casi todos los hombres estarían dispuestos a hacer trato con una viuda que podía firmar sus propios contratos, pero no con una dama casada, no cuando su marido podía llevarle la contraria en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo conseguiste que te enseñara las propiedades adecuadas? Ella lo miró con una sonrisa descarada. Le dije que me buscaría otro administrador de fincas. Soltó una carcajada al oírla. Bravo, estoy impresionado. Haces bien, replicó ella con desparpajo. A todas luces estaba impresionada consigo misma y era sorprendente lo mucho que a él le gustaba ver esa expresión en su cara. ¿Podemos ir a su oficina ahora? Continuó, presa de una férrea determinación. Dijo que podrías visitar la propiedad esta tarde. He estado cruzando los dedos para que estuvieras libre. Estoy libre, pero no necesito verla. Estiró un brazo para tomarla de la mano, entrelazando sus dedos meñiques. Si tú crees que es la adecuada, confío en ti. Ella lo miró como si no pudiera creerse del todo sus palabras. ¿De verdad? Por supuesto. Se encogió de hombros. En cualquier caso, tu opinión debería tener más peso que la mía. Serás tú quien pase allí más tiempo. En ese caso, ¿podemos ir a firmar el contrato de arrendamiento? Preguntó con expresión arrobada por la emoción. Dijo que lo tendría preparado, pero voy a ser sincera, no estoy segura de que hablar en serio. Creo que espera más que me pongas en mi sitio nada más verme por mi impertinencia. Se me ocurren un par de sitios donde ponerte por tu impertinencia, si... ¡Nicolás! Exclamó Georgie. Puso los ojos como platos y señaló con la cabeza a su doncella, que seguía sentada en un banco cercano. No puede oírnos, y de todos modos no sabría a lo que me refiero. Eso es casi tan malo. No quiero que crea que no apruebas mis actos. Se apartó un poquito. Los apruebas, ¿verdad? Que te hayas encargado del administrador de fincas para que yo no tenga que hacerlo. Diantres, pues claro, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Le tocó la barbilla para invitarla a inclinar la cabeza hacia él. Pero avísame con antelación si vas a hacer algo así de nuevo. Me gusta saber lo que estás haciendo. Si te soy del todo sincera, ha sido un impulso. Lo decidí ayer mismo. Lo miró con timidez y quizá un poco avergonzada. No me gusta pasar toda la semana en el campo sin ti. Lo siento. Le dio un apretón en la mano. No le gustaba dejarle en Scosby, pero no había pensado que hubiera alternativa. No tienes que disculparte por nada. Sabía en lo que me metía, pero no sabía cuánto me iba a desagradar. Se inclinó hacia ella, solo unos centímetros. Al fin y al cabo, estaban en público. ¿Me convierte en mal marido el hecho de que me guste oír que eres desdichada sin mí? No he dicho desdichada. Lo corrigió ella, al tiempo que ladeaba un poco la cabeza con coquetería. Sígueme la corriente, yo he sido desdichado sin ti. No era del todo cierto. La mayor parte del tiempo estaba demasiado ocupado como para ser desdichado, y cuando no estaba demasiado ocupado, estaba demasiado cansado, aunque la echaba de menos. Por las noches, cuando se acostaba en la estrecha cama de la casa de huéspedes, anhelaba estirar los brazos y pegarla a su cuerpo. Y después, durante el día, en los momentos más extraños, se daba cuenta de algo, generalmente algo raro, gracioso o inusual, y deseaba poder contárselo. Se había acostumbrado a su presencia de una manera que debería haberlo aterrado. Sin embargo, no era el caso. Lo único que hacía era despertar en él ese deseo de tener más, y eso empezaba por arreglar el asunto de la casa en Newtown. ¿Dónde está la oficina del señor McDiarmid? Le preguntó a Georgie. Nos ocuparemos de eso ahora mismo. Georgie sonrió y sacó un trozo de papel de su ridículo. Toma, he anotado la dirección. Le echó un rápido vistazo al papel. No está muy lejos, podemos ir andando. Dame un momento y me encargaré de Jameson y de tu doncella. Tendrán que buscarse un sitio adecuado donde esperarte. No deberíamos tardar mucho. No, pero ahora que estás aquí, deberíamos aprovechar el día.
Puedo enseñarte la ciudad. ¿De verdad? ¿No tienes nada más que hacer? Tenía un sinfín de cosas que hacer. Todavía estaba atrasado en sus estudios y tenía que prepararse para la reunión que había concertado con uno de sus profesores para finales de esa misma semana, pero solo veía la cara sonriente de Georgie. Su esposa estaba allí y quería pasar tiempo con ella. Nada que no puede esperar. Ven, vamos a firmar el contrato de arrendamiento. Luego nos divertiremos. Georgie aceptó su mano y sonrió, y a él lo asaltó un recuerdo de repente, cuando estaban atendiendo a Freddie Oaks y ella le sonrió, y él deseó bajar el sol del cielo y ofrecérselo en una bandeja. Todavía seguía sintiendo lo mismo. Bastaba una sonrisa de Georgiana para que se sintiera capaz de hacer cualquier cosa, fuera lo que fuese. Eso era amor, ese sentimiento desquiciado y embriagador, esa sensación de infinitas posibilidades. ¿Era posible que se hubiera enamorado de su esposa? Parecía demasiado rápido, demasiado pronto, y sin embargo... ¿Nicolás? La miró. ¿Pasa algo? Parecías estar muy lejos de aquí. No, contestó en voz baja. Estoy aquí, siempre estaré aquí. Ella frunció el ceño, confundida, algo por lo que no podía culparla. Lo que decía no tenía sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, tuvo la impresión de que el mundo acababa de cobrar sentido. Tal vez aquello fuera amor. Tal vez, probablemente, sí. 90 minutos después, Georgie subía de puntillas la escalera de la respetable casa de huéspedes para solteros de la señora McGreevy. «No estamos siendo muy respetables», susurró ella. Nicholas se llevó un dedo a los labios. Georgie soltó una risilla tonta, pero por lo bajo no pudo evitarlo. Era muy emocionante entrar a hurtadillas en la habitación de Nicholas. La reunión con el señor McDiarmid había transcurrido sin contratiempos, aunque Georgie no pudo evitar irritarse por lo solícito que se había mostrado con Nicholas, al contrario que con ella. Sin embargo, se mordió la lengua. No ganaba nada expresando su malestar. Quería que se firmara el contrato de arrendamiento y quería que se firmara sin demora. Estaba claro que el camino más rápido para alcanzar sus objetivos era sentarse en silencio e interpretar el papel de esposa respetuosa. Ella sabía que no era la verdad, al igual que Nicholas, y eso era lo importante. No obstante, una vez se ocuparon de todo eso, aún les quedaba un poco de tiempo antes de que fuese la hora a la que habían acordado encontrarse de nuevo con Marian y con Jameson para volver a Scottsby. De hecho, les quedaban varias horas. Nicholas había dicho que le enseñaría un poco la ciudad, pero dio la casualidad de que pasaron por delante de la casa de huéspedes y de que la señora McGreevy parecía haber salido, y lo siguiente que sucedió fue que subía las escaleras entre risas. «Me siento muy traviesa», susurró mientras Nicholas giraba la llave en la cerradura. «Lo eres, muy traviesa». Se la comió con los ojos y antes de que ella se diera cuenta, la puerta se cerró tras ellos y él la arrojó a la cama. «¡Nicholas!» «Shh, me vas a meter en problemas. Se supone que no deben entrar mujeres». «Soy tu esposa». La miró con una expresión tan inocente que resultó ridícula. «Pero piensa lo que tardaría en explicarlo. Todo este tiempo malgastado cuando podríamos estar haciendo esto». Georgie chilló por lo bajo. No entendía si esto se refería a tocarle el muslo o a besarle en el cuello, pero ambas cosas eran maravillosas y tampoco entendía cómo iba a quedarse callada. «¿Qué pasaría si me encontrara? ¿Te pediría que te fueras de la casa de huéspedes?» Nicholas se encogió de hombros. «Ni idea. Tampoco sería un desastre. Acabamos de firmar el contrato de arrendamiento de una nueva casa». Georgie se obligó a ponerse seria, aunque solo fuera un momento. «No estará lista para vivir hasta dentro de una semana por lo menos, y por más que me gustaría tenerte conmigo en Scottsby, no puedes estar yendo y viniendo todos los días. Acabarías agotado». Nicholas le dio un fugaz beso en los labios. «En ese caso,
Tendremos que ser mucho más silenciosos para que no nos sorprendan. Bueno, sí, claudicó ella, pero a estas alturas estaba preocupada. Solo era una semana más, pero Nicholas necesitaba esa habitación. Seguramente la señora McGreevy lo entendería. Nicholas gimió. ¿Por qué estamos hablando de la señora McGreevy? Porque no quiero que te echen de tu habitación. No me echarán, porque vamos a estar muy, muy calladitos. Georgie contuvo el aliento. La voz era ardiente y seductora, y sintió que se derretía entre sus brazos. ¿Serás capaz? Murmuró él. Le apretó el muslo de una forma que habían descubierto que a ella le encantaba y le acercó el pulgar de forma peligrosa a la entrepierna. ¿De qué? De estar calladita. No, contestó ella con sinceridad. Qué pena. Dejó de mover los dedos. Tendré que parar. Ella le agarró la mano. Ni se te ocurra. Pero eres muy escandalosa. Sacudió la cabeza con fingida resignación. ¿Qué hacemos? Georgie le colocó con descaro una mano en el miembro, por encima de la ropa, pero él captó la idea. ¿Qué vamos a hacer? Bruja. Ella le dio un apretón. ¿Y tú eres capaz de estar calladito? Nicholas enarcó una ceja. Yo soy capaz y tú también lo eres. Ella nunca había sido capaz de enarcar una sola ceja, así que lo que le salió fue una especie de guiño ridículo. Bueno, pues yo también soy capaz y tú lo eres. La miró fijamente un buen rato, y Georgie pensó que fue un milagro que no estallara en llamas o en carcajadas. En ese momento, Nicholas se puso de pie. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó ella, que se incorporó para sentarse en el colchón. Estoy. Comenzó al tiempo que se llevaba las manos a la corbata, quitándome la ropa sin hacer el menor ruido. Ah. Ah. ¿No tienes nada más que decir? Se humedeció los labios con la lengua mientras lo observaba. Estoy muy contenta con tu decisión. Nicholas acabó de desatarse la corbata y se la quitó de un tirón. ¿Estás muy contenta con mi decisión? Contentísima. Él esbozó una sonrisa diabólica. ¿Sabes lo que me pondría contentísimo? Me lo imagino. Nicholas se llevó las manos a los botones de la camisa. Solo había 3, pero necesitaba desabrocharlos para quitarse la prenda por la cabeza. Tal vez ella también debería estar desnudándose, pero ver cómo se quitaba tan despacio la ropa tal vez fuese lo más erótico que había visto en su vida. Él no dijo nada, pero tampoco le hizo falta. La miraba fijamente a los ojos, y Georgie tenía claro lo que deseaba. Se llevó los dedos al corpiño, al fichú de seda que cubría la piel que el escote dejaba al descubierto. Se lo quitó muy despacio. Me he vuelto descarada. Él asintió con la cabeza, con los ojos desorbitados por el deseo, antes de quitarse la camisa por la cabeza. No puedo desabrocharme todos los botones, dijo ella, que se volvió para que él pudiera verle la espalda del vestido por encima del hombro. Un vestido muy poco práctico, murmuró él, que se sentó a su lado y empezó a desabrocharle los botones, uno a uno. Siempre he tenido ayuda. Nicholas besó la piel desnuda que quedó al descubierto al desabrochar los botones superiores. Siempre a su servicio, señora Roquesby. Georgie se estremeció mientras se preguntaba cómo era posible que su voz la sedujera en la misma medida que lo hacían sus caricias. Siempre se comportaba como un caballero, pero cuando estaban en la intimidad de su alcoba decía las cosas más indecentes. No solo le hacía cosas, sino que se las describía con palabras ardientes y apasionadas. Le decía lo que quería, y cuando ella quería algo, la obligaba a decírselo a su vez. De alguna manera esto era todavía más escandaloso. Dime lo que deseas, le pedía él, y a ella le resultaba muy difícil complacerlo. Quería que fuese él quien llevara las riendas, quien le arrebatara el control, pero él no se lo permitía. Tienes que decírmelo, insistía él. Ella negaba con la cabeza, demasiado avergonzada,
pero él no le permitía salirse con la suya. ¿Es esto lo que quieres?, le preguntaba, acariciándole los pechos antes de que su mano descendiera para colarse entre sus muslos. ¿O esto? Incluso en ese momento, mientras trataba de guardar silencio, Nicholas le susurró palabras pecaminosas al oído. Quiero saborearte. Ella se estremeció, sabía a qué se refería. Interrumpimos la presente programación para avisar que el siguiente contenido infringe las reglas de esta plataforma, al ser explícito, por incluir contenido para adultos, palabras inapropiadas o hacer referencia a la autolesión, por lo cual no puede ser incluido en este audio. La versión explícita completa se encuentra en nuestro canal de Patreon, del cual encontrarán el acceso directo en la descripción. Allí podrán tener acceso anticipado a todos los capítulos, así como libros exclusivos para esa plataforma. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto les pueda causar. Agradecemos mucho su apoyo y comprensión. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual. No puedo moverme. ¿Ni siquiera un poquito? Ella negó con la cabeza, pero se aseguró de mirarlo con expresión burlona. Se quedaron tumbados, pegaditos en la cama tan estrecha, hasta que a la postre ella le dijo: «Ni siquiera te has desabrochado las calzas». ¿Quieres que lo haga? Ella asintió con la cabeza. Él se colocó de costado y la besó en la mejilla. Creía que no podías moverte. Tal vez sea posible despertarme. Ah, ¿sí? Ella asintió de nuevo con la cabeza. Quiero que tú también disfrutes. La mirada de Nicholas se tornó seria. Siempre disfruto contigo, Georgie. Pero tú no. Él le cubrió las manos con las suyas y la hizo girar sobre la cama hasta que quedaron cara a cara. No es un quiproquo, te lo ofrezco sin exigir nada a cambio. A mí también me gustaría ofrecértelo libremente, susurró ella, tras lo cual adoptó una expresión tímida. Cuando pueda volver a moverme. Puedo esperar, le aseguró él. La besó en la nariz, después en los párpados cerrados y por último en la boca. Amor mío, por ti puedo esperar una eternidad.